Mi mamá y yo habíamos salido en la noche a buscar agua y caminamos hacia el pocito. Entonces estábamos preparando nuestra cubeta y nuestras jarras para llevarnos el agua y de repente vamos viendo una figura blanca como un bulto y flotaba sobre el piso. Bueno, esto que les voy a platicar sucedió cuando yo era niña y en un pueblito que está en el estado de Hidalgo. Ese pueblito en aquella época estaba mucho más, pues siempre dijimos que alejado de la civilización, pero estaba muy mal, o sea, ni siquiera tenía los servicios básicos, no había luz, no había agua. Entonces toda la iluminación era con velas y pues el agua potable era muy complicado traerla, por lo tanto era casi tratado como un tesoro, ¿no? O sea, y bañarse era todo un triunfo. Entonces no nos gustaba, a mí no me gustaba que ir a ese lugar, pero pues allí vivía la mamá de mi papá, entonces pues con cierta frecuencia sí teníamos que ir, mi papá nos llevaba a visitar a su mamá. Entonces una ocasión nos llevaron y yo tenía más o menos 8 años y allá también vivía uno de mis primos, con el que como éramos casi de la edad, yo me llevaba muy bien con él y nos veíamos pues cada que íbamos a la visita, ¿no? Entonces jugábamos mucho y nada más era yo con mi primo porque mi hermanita menor siempre que íbamos a ese lugar se enfermaba, pero se enfermaba de manera inexplicable y se le quitaba la enfermedad cuando ya nos íbamos. Y estaba pequeña, mi hermana tendría como unos 6 años. Entonces, esa ocasión que estábamos allí también había más visitas, habían llegado más familiares, me parece que iba a haber una reunión o algo así, ¿no? Porque había muchas visitas. Entonces, mi primo y yo nos salimos a jugar. Y enfrente de la casa de mi abuelita había una casita, una como choza, hecha de palmas y troncos de madera. Esa chocita en algún momento, años atrás, pues fue la casa, allí vivían. Después hicieron la casa y esa chocita se quedó como una especie de bodega porque allí guardaban pues cosas, ¿no? Herramientas y cosas que de pronto usaban, pero no tan diario, ¿no? Entonces, habíamos escuchado mi primo y yo que iban a hacer cierto alimento para el que iban a necesitar una olla grande y alguien dijo, la olla está allá en la casita. Entonces mi primo y yo corrimos a escondernos en la casita porque queríamos asustar a la persona que fuera a recoger la famosa olla. Y es que, como les decía, en ese tiempo no había luz. Entonces, pues todo se iluminaba con velas y en esa chocita pues estaba muy bien hecha, ¿no? Porque durante mucho tiempo sirvió de casa. Entonces, al final pues estaba muy oscuro adentro. Se veía muy bien de adentro para afuera, pues entre las palmitas se podían ver así como pequeñas aberturitas, ¿no? Y el sol entraba por allí y uno veía muy bien, pero de afuera hacia adentro no. Entonces estábamos allí escondidos y ya vimos que salió mi abuelita de la casa y la vimos caminar hacia la casita. Pero pues allí sí ya no la quisimos asustar nosotros porque ella sí nos regañaba, ¿no? Entonces decidimos que nos quedábamos escondidos pero callados. Y venía mi abuelita y ahí estábamos nosotros, ¿no? Viéndola. Y ella usaba un sombrero. Y entonces ahí veíamos su sombrerito nada más. Llegado después de cierto número de pasos ya nada más se veía el sombrero, ya no la figura. Y vimos que llegó a donde estaba la chocita, pero no entró. Ya nos quedamos muy quietecitos y no entraba, pero tampoco se regresaba. Entonces, niños, al fin pensamos que de alguna manera ya nos había descubierto y nos empezamos a asustar. Entonces ya le digo a mi primo que mejor nos saliéramos. Y pues ya decidimos salirnos, ¿no? Nos levantamos y cuando nos íbamos a dirigir hacia la puerta, ¡pum! Que se abre la puerta, pero de un golpazo, como si alguien le hubiera dado una patada. Y era una puertecita hecha de madera con palmas, o sea, algo que no había necesidad de golpear así, ¿no?
y se abrió tan fuerte que nos asustamos y mi primo se cayó para atrás. Entonces nos asustamos, pero yo pensé que era mi abuelita que nos descubrió y que nos iba a regañar. Y nos volvimos a quedar adentro y la puerta se quedó entreabierta. Y pues nada, ni entraba mi abuelita ni nada. Entonces nos empezamos a acercar a la puerta de regreso ya como para salirnos porque ya teníamos miedo. Y mi primo pues era como de la edad, pero él era muy miedoso y empezó a llorar. Entonces yo le di la mano, lo agarré de la mano y le dije, vámonos, pero vente para acá atrás de mí. Me acuerdo muy bien que él venía atrás de mí y empezamos a caminar hacia la puerta y otra vez, ¡pum!, ahora se azotó de regreso, pero era muy fuerte, ¿no? Y me acuerdo tan bien el sol como entraba, o sea, no había aire, no había nada. Y nos cerraron la puerta, nos cerró, pues creímos que era mi abuela. Entonces pues ya no pudimos abrir. Creímos que mi abuelita nos encerró pues como de castigo, ¿no? Por estar allí escondidos. Y mi primo llora y llora, y yo intentando abrir la puerta, y ya entre los dos como pudimos, abrimos. Y ya nos salimos, caminamos hacia la casa y en eso vemos que viene saliendo mi abuelita. O sea, como que la escena que habíamos visto se estaba repitiendo. Y ahí viene mi abuelita. Y ya, ¿dónde estaban, hijos? Pero ella así como si tal cosa, ¿no? Ah, pues, bueno, pues allí en la casita. Abuelita, ¿y usted no entró a la casa? Ay, no, hijo, yo estaba allá con tus tías. Y pues ya nos metimos a la casa y estaban todas las invitadas, todas las tías alrededor de la mesa y platicando. Se veía que habían estado allí tomando refrescos y platicando. Y pues nos dio mucho miedo porque ¿quién nos azotó la puerta, no? Pero bueno, era una cosa que en ese momento nos asustó, pero no porque nos diéramos cuenta que era una cosa sobrenatural, sino porque no sabíamos, porque pensamos que era nuestra abuelita y después pues que a lo mejor era mi mamá o alguien, ¿no? Y pasó ese día. La verdad es que en ese momento no pasó más que de ese susto. Y el día siguiente, ya cuando mi hermanita seguía enferma, eso me acuerdo muy bien, y al día siguiente volvimos a entrar allí como ahora sí, con toda la intención de volver a espantar a alguien. Esa es la travesura que queríamos hacer y nos volvimos a meter al mismo lugar. Y ahora sí, salió una de mis tías y lo mismo, la vimos que venía hacia la casita y estuvimos esperando a que entrara y sí, abrió la puerta, se metió, pero la vimos, o sea, yo la vi perfectamente bien cómo entró a la casita. Y entonces la idea era que cuando fuera saliendo la asustáramos, ¿no? Entonces se mete, ahí hizo ruiditos y estábamos esperando que se saliera y pues nunca salió. De pronto dejó de hacer ruiditos y ya no salió y la puerta estaba abierta y así se quedó. Y entonces sí, allí sí, la verdad nos dio muchísimo miedo porque ya habíamos escuchado en la conversación con las tías, pues todo lo que contaban, que a ellas les pasaban cosas, ¿no? En esa casa. Entonces ya nos levantamos y nos salimos hacia, pues, según a buscar a mi tía que estaba adentro, ¿no? A ver dónde se quedó, o por qué, dónde estaba ella escondida, o por qué no la veíamos. Pues nos levantamos y otra vez que nos vuelven a azotar la puerta, pero esta vez sí fue muy fuerte, de modo que a mí me rasguñó un brazo, o sea, la puerta se cerró de tal manera y pues a mí me arañó el brazo, ¿no? Del uno de las ramitas, no sé si era una maderita o qué, y pues ya nos asustamos mucho y nos salimos corriendo y ya me fui con mi mamá, yo lloraba y le platicaba todo y mi mamá pues estaba muy preocupada por la enfermedad de la niña. Ahora esto, nosotros en ese momento como niña, allí quedó esa experiencia, pero de que era algo que no tenía una explicación, pues definitivamente no la tenía y solamente se lo conté a mi mamá en ese momento. En otra ocasión, ya estaba yo más grande, tendría como unos 12 años, habíamos salido en la noche a buscar agua. Había como una especie de pozo en donde se resguardaba el agua potable que traían de otro lado. Entonces mi mamá y yo salimos y caminamos hacia el pocito. Y entonces estábamos preparando nuestra cubeta y nuestras jarras para llevarnos el agua. Y comentamos, ay, mira qué bonita está la luna, porque está esas lunas llenas, brillantes, bien bonitas. Era una luna nueva, yo creo, porque era blanca la luz. Y de repente vamos viendo una figura blanca, como del tamaño, como de 1,20 m, yo creo. Pero era como una figura como
como un bulto, como el típico fantasma que dibujan los niños de la sabanita, así. Y flotaba sobre el piso, pero era blanco, era como de humo, como de neblina, o sea, era una cosa así, como una nube así gruesecita, de esa forma, de la forma de un fantasmita, y estaba pues de distancia de donde estábamos nosotros, como a unos 3 metros. Tan cerca lo vimos que ni siquiera, yo me acuerdo nada más que tomé de la mano a mi mamá y no hablamos, nada más lo miramos, la figura, y flotaba como caminando, pero en realidad flotaba sobre a nivel del piso, al ras del piso, cruzó todo el patio, y a un lado, como al final del patio, había una cerca de piedras, y cruzó la cerca, no la pasó, la cruzó, la atravesó, y del otro lado de la cerca ya seguía el llano ahí, el campo pues, y con la vista seguimos, y se siguió así flotando hacia lo lejos, o sea, caminó, pero lo vimos tan cerca. Entonces pues ya cuando se alejó y cuando se fue de allí, pues ya reaccionamos, y nada más me acuerdo que le dije, ¿viste eso? Y ella me dijo, vámonos, y ya ni siquiera atacamos el agua cuando regresamos a la casa. Cuando lo contamos allí con las personas que estaban, con mi abuela y con los demás, sí, así muy normal, ¿no? Sí, de repente se ven así esas, pues han de ser almas que andan por ahí, pero ellos así como uno que platica, sí, es el vecino, ¿no? Ellos así nos decían, sí, han de ser almas, luego andan por allí, pero no te espantes, no te hacen nada, nada más andan por allí, vagando. No, pues qué susto, pero esas personas que vivían allí pues ya estaban muy acostumbradas a eso. Y ese tipo de cosas hasta la fecha siguen pasando. Yo no he vuelto a ir a ese pueblito, pero ya, aunque ya hay luz eléctrica, pues, todavía tiene muchas deficiencias, inclusive la señal del teléfono celular, y no me refiero a internet, el celular, o sea, no hay línea celular. Algo pasa allí hasta la fecha, entonces pues no sé a qué se deba. Si te gustó el video, regálanos un pulgar arriba, suscríbete y activa la campana de notificaciones si quieres escuchar más testimonios de terror. ¿Quieres compartirnos el tuyo? Escríbelo o cuéntalo en un audio y envíalo a las direcciones que aparecen en pantalla y en la descripción del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.